Pensemos por un momento en la siguiente escena. Imaginemos a alguien que pasa, no sé, 6 meses enteros trabajando en un proyecto a puerta cerrada. Ajá, el típico escenario de encierro creativo. Exacto. 6 meses puliendo cada detalle, investigando hasta el cansancio. Desarrolla una solución que objetivamente es revolucionaria. Y entonces llega el gran día, ¿no? El día de la presentación en la oficina o el momento de lanzar ese emprendimiento al mercado. El momento de la verdad. Tal cual. Las diapositivas son impecables. La persona toma aire, se para frente a todos, presenta su genialidad al mundo y de repente, silencio absoluto. Uy, qué dolor. Sí, silencio total. La gente mira sus teléfonos, nadie levanta la mano para hacer preguntas, la idea sencillamente rebota y cae al piso. O sea, esa sensación de frustración profunda, esa brecha dolorosa entre tener algo excelente y que el mundo simplemente bostece y pase de largo, es exactamente lo que nos reúne en nuestra sesión de hoy. Es una imagen brutal. Brutal, pero fíjate que es increíblemente común. Y es que refleja una de las realidades, digamos, más difíciles de asimilar para cualquier profesional o creador. Es que duele en el ego. Totalmente, porque existe esta creencia romántica, muy generalizada, de que la calidad habla por sí sola. Tenemos esta ilusión de que si un producto es lo suficientemente bueno, el mundo entero hará fila mágicamente para comprarlo. Como si fuera automático. Claro, pero la evidencia diaria en los negocios, bueno, y en la vida en general, nos demuestra una y otra vez que eso es un mito absoluto. Y para explorar precisamente por qué ocurre esta desconexión, hoy nos vamos a sumergir en un material que de verdad es fascinante. Tenemos sobre la mesa la estructura maestra y las guías de una masterclass desarrollada por la consultora Argem. Un documento interesantísimo. Muy, muy bueno. Y lleva un título que va directo a la yugular. Se llama Tu producto vale, pero tu cliente no lo ve. Es que el título ya te dice todo. Y es un documento sumamente rico porque, no comete el error de quedarse en la superficie. No te habla de truquitos de ventas o tácticas de marketing baratas. No, para nada. En lugar de eso, profundiza en la psicología humana, en la biología misma de cómo procesamos la información. Y quizás lo más importante de todo, se mete en los bloqueos internos que nos sabotean antes siquiera de abrir la boca. Es súper profundo. Y bueno, la misión de nuestro análisis a fondo hoy es justamente descubrir por qué las ideas brillantes fracasan comercialmente y aprender a traducir ese valor real en algo que el mundo no solo pueda entender, sino que genuinamente desee. Ok, vamos a desempacar esto. Adelante. Para entender por qué un producto fenomenal se queda ahí, acumulando polvo en un estante virtual o físico, primero tenemos que entender cómo funciona el cerebro, ¿no? Cómo evalúa la mente lo que tiene enfrente. Ese es el punto de partida fundamental. Los documentos de la consultora se apoyan en conceptos muy sólidos. Específicamente, toman la filosofía de HubSpot para marcar una diferencia que resulta ser de vida o muerte para cualquier proyecto. A ver, La distinción entre el valor real y el valor percibido. claro, son cosas muy distintas. Exacto. El valor real es la suma objetiva de lo que uno aporta. O sea, son los años de estudio en la universidad, la tecnología complejísima detrás de un software, las trasnochadas, los costos de producción. Todo eso es real. Existe. Nadie te lo quita. Nadie. Pero aquí está el gran problema. La mente humana jamás, y repito jamás, toma decisiones basándose en el valor real por la simple razón de que es biológicamente incapaz de verlo en su totalidad. A ver, detengámonos ahí, porque esto es clave para quienes nos escuchan. El cerebro humano, por naturaleza, es una máquina de ahorrar energía. O sea, no quiere gastar calorías extra resolviendo un rompecabezas súper complejo solo para entender qué le están ofreciendo. Exactamente. El cerebro es cognitivamente perezoso. Sí. Y por una buena razón evolutiva. No podemos procesar todo. Entonces, lo que la mente realmente evalúa en cuestión de milisegundos es el valor percibido. ¿Qué es una evaluación rápida? Es una ecuación veloz. Es la relación entre lo que la persona cree que va a recibir y lo que se le pide a cambio. Ya sea dinero, esfuerzo, tiempo o incluso pura atención. Si quien está del otro lado no puede interpretar ese valor con absoluta claridad, y ojo, casi sin esfuerzo, la transacción no ocurre. La puerta simplemente se cierra. Se cierra por completo. Pensando en esto, se me viene a la mente una imagen para ilustrarlo. Es como si un chef de renombre mundial
preparar un platillo de 5 estrellas. Ajá, me gusta por dónde vas. Con ingredientes exóticos, una técnica de cocción impecable, horas y horas de preparación. La comida perfecta. Pero al momento de servirlo, en lugar de ponerlo en un plato hermoso de porcelana, va y mete la comida dentro de una caja de zapatos usada. Uy, no. Y la pone así sobre la mesa. O sea, la comida, objetivamente hablando, tiene un valor real altísimo. Sigue siendo una obra de arte culinaria. Claro, la receta no cambió. Pero la persona que se va a sentar a comer al ver esa caja de cartón manchada, pues no puede percibir ese valor. Su cerebro inmediatamente siente rechazo. No va a probar ni un bocado. Es que nadie se va a comer lo que hay en una caja de zapatos, por más que le jures y le perjures que adentro hay caviar. Totalmente. Y fíjate que el documento subraya este fenómeno con una máxima que, a mi parecer, resulta brillante por lo cruda que es. Dice textualmente, no gana el que más sabe, gana el que mejor logra que el otro entienda por qué eso le importa. ¡Wow! Qué balde de agua fría para el ego profesional de muchos, ¿no? Totalmente. Pero qué necesario es escucharlo. Y esto aplica para cualquier persona en nuestra audiencia, sin importar a qué se dedique. Puede ser alguien que está intentando conseguir financiamiento para su startup. Sí, o un artista mostrando su portafolio. Exacto. O alguien en el mundo corporativo que simplemente está pidiendo un ascenso en una reunión. El sufrimiento es exactamente el mismo cuando hay un choque frontal entre lo que uno sabe que vale y lo que parece valer ante los ojos de los demás. Y ese choque suele generar muchísimo resentimiento. Es muy peligroso, Uy, sí, la gente se amarga. porque quien crea la idea o el producto empieza a culpar al mercado. Empiezan con este discurso de que la gente es ignorante, de que no valoran la verdadera calidad, que todo es muy superficial ahora. Que solo triunfa la mediocridad, dicen mucho. Exacto, pero el problema, la inmensa mayoría de las veces, no es la ignorancia del otro, es un problema de traducción de nuestra parte. Entonces, a ver, si ya sabemos que servir el platillo en la caja de zapatos arruina por completo la experiencia, Sí, ¿por qué diablos seguimos haciéndolo? O sea, si sabemos que nuestra idea es buena, ¿qué se rompe en nuestra comunicación al momento de presentarla al mundo? bueno, según los documentos de esta masterclass, el fracaso ocurre porque, por puro instinto, solemos empezar explicando la parte completamente equivocada de nuestra idea. La parte equivocada. Así es, y aquí es donde la consultora ARGM introduce un concepto clásico pero vital para entender esto. El famoso círculo dorado del autor Simon Sinek. Ah, claro, el de por qué, cómo y qué. Ese mero. El error más común, y francamente el más destructivo cuando intentamos comunicar valor, es empezar por el qué. Es decir, iniciar la conversación hablando de las herramientas, de las características técnicas, de los procesos. De los botones que tiene el software. Exacto, de la tecnología subyacente. Pero a ver, hagamos de abogado del diablo un segundo. Porque esto suena divino en la teoría, pero pensemos en la práctica. A ver, dime. Si alguien tiene una tecnología de absoluta vanguardia, por ejemplo, el texto menciona que la propia ARGEM desarrolla robots de inteligencia artificial. Sí, asistentes inteligentes. Bueno, si tienes eso, no deberías presumirlo inmediatamente. O sea, vivimos en una época donde le pones la palabra IA a algo y llama la atención de todo el mundo. ¿No es lógico poner el reflector gigante sobre la herramienta novedosa? Bueno, lo fascinante aquí es que, aunque la tecnología sea deslumbrante y estemos en pleno boom de la inteligencia artificial, la mente humana sigue operando con un hardware biológico antiquísimo. Seguimos siendo cavernícolas en el fondo. Literalmente. Y esto tiene una explicación neurológica muy profunda. Cuando empezamos hablando del qué, de las especificaciones técnicas de un robot, estamos apelando directamente al neocórtex de la persona que nos escucha. Que es la parte racional del cerebro, digamos. Exacto. El neocórtex procesa el lenguaje complejo, la lógica, los números, los datos duros. Pero, y este es el gran pero de toda esta teoría, el neocórtex no toma las decisiones. Ah, interesante. Funciona como un guardia de seguridad muy estricto en la puerta de una discoteca. Si tú le lanzas un manual de instrucciones de 100 páginas, lleno de especificaciones de inteligencia artificial, el guardia te va a mirar y te va a decir, esto es demasiado trabajo, no entras. Claro, demasiada fricción. Porque el cliente no se despierta por la mañana tomando su café y deseando tener una nueva herramienta complejísima que aprender a usar. Para nada. Se despierta deseando dejar de sufrir por un problema que ya tiene. Claro, nadie en el mundo quiere más tareas en su lista. Todos estamos saturados. Exactamente.
Por eso el documento contrasta muy bien dos formas de presentarse. Empezar por el qué sería decir algo como «vendo robots inteligentes con automatización avanzada». Ouch. Eso genera fricción. El neoclórtex dice «¿qué es eso?». O «¿cómo se instala?». Suena a que voy a tener que pasar semanas configurando algo y peleándome por teléfono con el soporte técnico. Tal cual. Pero Sinek nos enseña que las decisiones reales se toman en el sistema límbico. Esa es la parte del cerebro que procesa las emociones, la confianza y el propósito. Es como la puerta VIP de la discoteca. Esa es la puerta VIP. Y esa puerta se abre inmediatamente cuando conectas con el alivio. Entonces, en lugar de vender el robot como tal, el mensaje del por qué se transforma en algo como ayudo a emprendedores a dejar de improvisar y convertir su conocimiento en ventas constantes. ¡Uf! ¡Qué diferencia! ¿Verdad que sí? Es que de repente el neocórtex se relaja. Ya no estamos hablando de un software complicado o de programación. Estamos hablando de un rescate. El cerebro de quien escucha dice, espera, yo improviso todo el tiempo y necesito ventas urgentes. Dime más. Y el material base de la consultora condensa esto en una frase sumamente potente. Anota esto. La herramienta explica. El propósito conecta. ¡Qué buena frase! Si no logras pasar por esa puerta del sistema límbico, ofreciendo un alivio real o un propósito claro, pues toda la explicación de tu maravillosa herramienta se queda afuera en la calle. No entra. Bien, pero supongamos que alguien entiende esto a la perfección, ¿ok? ¿Ok? Tiene el valor real cubierto, porque su producto de verdad es excelente. Armó su discurso basándose en el propósito y no en la herramienta. Todo en el papel es un 10 sobre 10. La estrategia perfecta. Exacto. Pero, a la hora de la verdad, en la reunión de negocios o grabando el video de ventas, el mensaje sigue saliendo débil. La venta se cae, la persuasión se desinfla por completo. Sí, pasa muchísimo. Entonces, si la estrategia es la correcta y el producto es bueno, ¿qué está fallando? Bueno, según avanzamos en la estructura de esta consultoría, descubrimos que aquí es donde entra el factor más volátil, caótico e impredecible de toda la ecuación. A ver. La mente de la persona que está hablando. Así es. Y fíjate que este es mi segmento favorito de toda la masterclass, porque da un giro espectacular hacia la psicología del liderazgo. No se queda solo en el marketing. Sí, profundiza bastante. Para explicar por qué colapsamos al comunicar, se basan en dos pilares. Primero, traen la triada del rendimiento de Tony Robbins, Un clásico. que dice que nuestros resultados dependen de tres cosas: estrategia, historia y estado. Y segundo, se meten con los principios del coaching ontológico de Rafael Echeverría, específicamente con un concepto fascinante llamado el observador. Y aquí es donde se pone realmente interesante. Porque sacamos el foco del producto, dejamos de mirar la hoja de cálculo por un rato y ponemos la lupa sobre el ser humano que sostiene la idea. Exacto. Pero a ver, detengámonos un segundo en esa palabra, ontológico. O sea, suena un término académico pesadísimo que asusta a cualquiera. Suena a filosofía pura, a clase de universidad. Sí, Pero en realidad es sumamente práctico. Ontológico simplemente se refiere a nuestra forma de ser en el mundo, a cómo interpretamos la realidad que nos rodea. Imagina a dos profesionales mirando exactamente la misma etiqueta de precio de, no sé, $1,000 por un servicio. ok. El primer observador mira los $1,000 y ve un intercambio justo. Piensa, esto refleja mis 10 años de experiencia y le va a dar una solución definitiva al cliente. Es barato. Está seguro de sí mismo. Claro. Pero el segundo observador mira la misma etiqueta de $1,000 y siente que es un fraude. Siente que está pidiendo demasiado, que nadie en su sano juicio le va a pagar eso. ¡Wow! Fíjate que la etiqueta de precio no cambió en absoluto. El producto es el mismo. La realidad material es la misma. Lo que cambió fue el observador. Y eso conecta directamente con la triada que mencionabas de Tony Robbins. O sea, si mi historia interna, ese diálogo silencioso y molesto que todos tenemos en la cabeza, La vocecita. esa vocecita, si me está diciendo, no soy suficiente, o me falta sacar un título de maestría más para poder cobrar esto, o van a pensar que soy un charlatán y que vendo humo, bueno, si esa es mi historia, toda mi comunicación se envenena desde adentro. Totalmente. Y a eso súmale la tercera parte, el estado emocional. Si tu estado al momento de presentar es de miedo, de escasez financiera o de una necesidad desesperada de validación, no importa qué tan pulido esté el guión de ventas. El guión no te salva. No te salva.
El mensaje llega completamente debilitado. La otra persona percibe esa inseguridad a un nivel subconsciente y retrocede, se echa para atrás. Es que es exactamente como un actor de teatro. O sea, un actor puede tener el guión memorizado a la perfección, ¿verdad? Esa sería la estrategia. Ajá. El vestuario es el correcto, la iluminación es ideal, todo está listo. Pero si internamente ese actor siente el síndrome del impostor, si siente en el estómago que no merece estar en ese escenario frente al público, Se nota. se va a notar, su voz va a temblar, su lenguaje corporal se va a encoger como intentando ocupar menos espacio en el escenario y inevitablemente va a olvidar sus líneas. Se queda en blanco. Exacto. Y no porque le falte talento o porque tenga mala memoria, sino porque su historia interna y su estado de pánico están saboteando su actuación en tiempo real. Y el mercado, al igual que el público en un teatro, huele esa desconexión en milisegundos. Es una analogía fantástica. De hecho, el documento contiene una cita que funciona como un verdadero golpe de realidad para cualquiera que esté en los negocios. Dice, la venta se cae primero adentro y después afuera. ¡Qué fuerte! Primero adentro. Echeverría postula que nuestra capacidad de tomar acción está directamente atada al tipo de observador que estamos siendo en ese momento. Un observador temeroso, alguien que ve la venta como una imposición molesta o que siente culpa por cobrar, inevitablemente va a generar acciones tímidas. O sea, va a bajar el tono de voz justo en el momento de decir el precio, Típico. o va a empezar a llenar los silencios incómodos con justificaciones innecesarias, ofreciendo descuentos que nadie, absolutamente nadie, le pidió. Exacto. Se sabotea solo. En cambio, un observador claro, que genuinamente ve su producto como un puente para mejorar la vida del otro, genera acciones poderosas. Transmite certeza. Y el texto de la Masterclass propone un ejercicio de autoindagación con una pregunta que me parece brillante. A ver, Te preguntan desde qué energía te estás comunicando. ¿Estás haciendo una invitación legítima a solucionar un problema o estás pidiendo perdón por cobrar? ¿pedir perdón por cobrar? Uy, qué frase tan incómoda. Y es algo que se ve muchísimo, sobre todo en la gente creativa o en quienes recién empiezan su camino independiente. Es una epidemia. Pero a ver, llevemos esto a la acción práctica. Supongamos que, como por arte de magia, logramos destrabar esta parte psicológica. Ok, Ok, estamos sanos mentalmente. limpiamos el lente del observador interno, cambiamos la historia de inseguridad por una historia de convicción total y perdemos el miedo a hablar. Perfecto. La gran pregunta que sigue es, ¿cómo aterrizo todo esto? O sea, ¿cómo convierto esta nueva convicción en palabras exactas que alguien pueda leer en una página web o escuchar en una reunión y decir, toma mi dinero, lo quiero? Ahí es donde la Masterclass de Argem deja la filosofía por un rato y se vuelve 100% táctica. A lo práctico. Introducen lo que denominan el mecanismo Argem, que está diseñado para lograr un objetivo muy específico: el alivio de la complejidad. Me gusta cómo suena eso. Y para esto entregan una fórmula exacta. O sea, matemática pura para construir un mensaje donde el valor sea innegablemente visible para el cliente. La fórmula es la siguiente. Toma nota. A ver. Dolor claro, más resultado concreto, más mecanismo simple, es igual a valor visible. Ok. Dolor más resultado más mecanismo. A ver, no dejemos esto solo como una lista teórica flotando en el aire. Pongamos esta fórmula a prueba nosotros mismos ahora mismo. Me parece perfecto. Hagamos un juego de roles. Imagina que yo soy, digamos, una contadora independiente y te quiero vender mi nuevo producto estrella para tu negocio. Presta atención al nombre. Se llama Plantilla de Excel de Automatización Tributaria. Mi cerebro acaba de apagarse por completo. Me dio dolor de cabeza solo de escuchar automatización tributaria. Te perdí en el segundo uno. Sí. El neocórtex me acaba de decir que voy a tener que trabajar muchísimo, que voy a ver celdas infinitas y fórmulas que no entiendo. Exacto. Esa es la caja de zapatos de la que hablábamos. Es mi valor real empaquetado de la peor forma posible. Entonces, apliquemos la fórmula de Argem. Primero, el dolor, claro. ¿Cuál es el dolor real de alguien que sufre con sus impuestos? Pues a ver, no es la falta de un archivo de Excel, eso seguro. No, el dolor real, visceral, es pierdo horas de mi vida organizando recibos arrugados y vivo con pánico constante de que me pongan una multa fiscal. Totalmente. Ese es un dolor claro que te quita el sueño. Bien, tenemos el dolor. Ahora la segunda parte de la fórmula.
El resultado concreto. ¿Qué es lo que esa persona realmente anhela como un rescate? Anhela dormir en paz. O sea, el resultado concreto sería: ten tus números en regla en solo 5 minutos al mes y olvídate para siempre de las multas. Perfecto. Es un rescate absoluto. Y finalmente nos falta la tercera parte, el mecanismo simple. Y ojo, aquí es donde entra tu producto, tu Excel, pero sin abrumar con la tecnología. Claro, sin mencionar las macros complejas. Exacto. El mecanismo simple sería simplemente decir, usando nuestra plantilla inteligente. Ok, entonces si sumamos todo esto, dolor más resultado más mecanismo, el mensaje pasa de llamarse aburridamente plantilla de automatización tributaria a decir algo como esto: ¿vives con pánico a las multas fiscales? Ten tus números en regla en 5 minutos al mes y olvídate del estrés usando nuestra plantilla inteligente. ¡Wow! Si conectamos esto con el panorama general, la diferencia es abismal. Pasaste de vender una tarea pesada a vender una noche de sueño tranquilo. Es que el impacto es otro. Y fíjate que el material de la consultora da ejemplos propios que muestran este contraste revelador entre el término técnico aburrido y la verdadera traducción de valor. A ver, ¿qué ejemplos dan? Por ejemplo, en su propio rubro tecnológico, ¿no? En lugar de ofrecer un robot de diagnóstico, que, seamos sinceros, suena a ir al médico para hacerte unos estudios porque tienes algo grave. Suena a hospital. ¿Sí? En lugar de eso, la traducción de valor dice: descubrí por qué tu negocio está trabado. Es directo a la urgencia de la persona. Exacto. Y hay otro ejemplo en el texto que me parece vital. En vez de intentar vender un robot financiero, que a mucha gente le genera una ansiedad inmediata de que los va a reemplazar una máquina. O que van a ver números rojos. Claro, la promesa, usando la fórmula, se traduce a aprende cuánto cobrar y cómo dejar de perder plata. Uf, clarísimo. Te pega directo en la necesidad. Y hay un tercero. En vez de decir robot marketer, dicen crea contenido que conecte con clientes reales. Es que esa es la realidad de cómo funciona la persuasión. Sí, sí. Quien crea el producto, el especialista en el tema, suele hablar fluidamente lo que podríamos llamar el idioma experto. O sea, se sienten orgullosos de usar palabras en las reuniones como sinergia, disrupción, algoritmos predictivos, escalabilidad. Tombow es el lenguaje corporativo y técnico. Y lo hacen porque hay que entenderlos. Para ellos, esas palabras representan años de esfuerzo y estudio. Son sus medallas. Son sus medallas. Pero quien está del otro lado de la mesa no está escuchando desde el intelecto, está escuchando desde su dolor y su urgencia personal. Hay una desconexión total de idiomas. O sea, cuando el experto dice, te ofrezco una implementación de estrategia integral, Ajá. la mente abrumada de la audiencia traduce eso inmediatamente como: esto va a ser carísimo, me va a quitar un montón de energía y me va a tomar 6 meses entenderlo. Tal cual. O sea, solo quieren algo simple que les quite la migraña hoy mismo, no un manual de instrucciones. Por eso el documento incluye una máxima que de verdad deberíamos tatuarnos todos si queremos comunicar cualquier idea en este mundo. Dice, la comunicación efectiva traduce complejidad en alivio. Traduce complejidad en alivio. Esa es tu única verdadera tarea frente al otro. No estás ahí para demostrar lo inteligente que eres o para educar al cliente en la extrema complejidad de lo que haces detrás de escena. Estás ahí simplemente para mostrarle cómo tu complejidad es exactamente lo que le va a otorgar el alivio que está buscando desesperadamente. El producto es solo el vehículo. Entonces, ¿qué significa todo esto? Si hacemos una síntesis de este viaje que acabamos de dar por la mente humana y por los principios de esta consultora Argem, queda clarísimo que fracasar en impactar al mundo rara vez tiene que ver con una falta de conocimientos o de habilidades. Casi nunca es eso. Tampoco se trata de tener un producto defectuoso o malo. El problema de la invisibilidad comercial casi siempre es, en el fondo, un problema de traducción. Sí. Es servir el gran banquete en la caja de zapatos, porque empezamos por la tecnología y no por el propósito. Y a un nivel mucho más íntimo, es un problema de la historia de inseguridad que nos estamos contando sobre nuestro propio valor. Y lo maravilloso, la luz al final del túnel de todo esto, es que las consecuencias de alterar esa narrativa son inmediatas y son tangibles. El texto lo resume con una frase implacable. Dice,
Cuando cambias cómo nombras lo que haces, cambia cómo el mercado lo recibe. Es muy poderoso. No es magia, es neurociencia básica y empatía táctica aplicadas a la comunicación diaria. El propio llamado a la acción original de Argem es el mejor caso de estudio que podríamos tener, Claro. porque ellos no invitan a la gente a comprar tecnología robótica, los invitan a dejar de improvisar en sus negocios y a usar asistentes que piensen, que comuniquen y que vendan mejor. Apuntan al alivio puro y duro. Es un cierre brillante, la verdad, para entender cómo posicionar cualquier proyecto comercial o profesional. Pero, y con esto me gustaría ir cerrando, esto plantea una pregunta importante. A ver. Y creo que es el verdadero desafío filosófico que se esconde detrás de todo este análisis que hemos hecho. Si cambiar la forma en que nombramos un simple producto o un simple archivo de Excel, pasando de un lenguaje frío y técnico a uno enfocado en el alivio, cambia drásticamente cómo el mundo entero lo valora y está dispuesto a pagar por él. Sí. ¿Qué pasaría si aplicáramos este mismo rigor a nosotros mismos? Wow. ¿Qué tantas oportunidades vitales nos estamos perdiendo simplemente por la etiqueta limitante o la historia técnica y desapasionada con la que nos presentamos al mundo todos los días? Esa es una pregunta que de verdad hace eco. Se queda dando vueltas en la cabeza. Porque tal vez no es que el mundo sea ciego ante nuestro talento. ¿No? Tal vez no somos nosotros los que pasamos desapercibidos injustamente. Tal vez es solo que, hasta ahora, no habíamos aprendido a anunciar la melodía de nuestro trabajo en el idioma correcto. Exactamente. Y bueno, con esa idea resonando profundamente sobre cómo traducimos nuestro propio valor ante el mundo y qué historia nos estamos contando antes de salir al escenario, cerramos nuestra exploración de hoy. Un material que nos recuerda de una manera súper contundente que tener algo valioso entre las manos es apenas el primer paso. Lograr que los demás sientan y deseen ese valor, ahí es donde verdaderamente comienza el arte.